les dejé en el Classroom el material del Gasland, que es una interpretación de la alegoría de la línea, la caverna y el sol. Y después encontré, buscando ese texto para dejárselos a ustedes, encontré que tenía, que yo no lo miré nunca, o sea, no, lo miré pero no llegué a leerlo. Un libro donde directamente, está bien, hay todo un preámbulo primero, que es lo que no llegué a leer, de hecho por Claudia Márcico, que es una, no sé ahora qué cargo tendrá en historia de la filosofía antigua en UBA, pero es una de las más grosas que hay de antigua en Argentina. Y es una traducción de ella con otra chica que no conozco, directamente de las tres alegorías. Es decir, que si quieren después les puedo pasar ese textito, porque es un texto corto, porque son solamente las tres alegorías traducidas por ellas, y una introducción. La introducción, soy sincera, no las leí. Pero bueno, tal vez leer las alegorías es más práctico leerlas así, de un libro que directamente las tiene ya recortadas y además es muy buena traducción, ¿no? Eso desde ya. Bueno, ¿alguien tiene alguna? Y también me acordé, porque mientras no estaba, me demoré, en realidad estaba hablando con una alumna de años anteriores que tiene que rendir con otro plan y bueno, estaba hablando qué materiales tiene que dar y eso. Me acordé que no le subí el texto de Mondolfo, que después se lo subo, que era importante para el tema de Sócrates, Mondolfo, aparte del de Guthrie que les dejé. Bueno, eh, sí, 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 sustancia es un término latino, no está ni en Platón ni en Aristóteles. Eh, Platón habla del eidos y Aristóteles habla de usía. Que usía es lo que traducimos por sustancia, porque sustancia en realidad es un término que viene del latín. Usea significaría sustancia, o es la manera en que los latinos tradujeron sustancia. ¿Sí? Usía en Aristóteles es la composición o el compuesto de materia y forma, ¿sí? De Ile y Morfé. Ahí está, ahí se vino la iluminación que mi ciática pagaba. De Ile y Morfé. Pero Platón nunca habló de usía. Platón siempre habló de eidos, ¿sí? Que después a eido lo traduzcamos como idea, como forma, como arquetipo, como modelo, bueno, son esencia, son todas maneras válidas de traducir esa palabra. Pero Aristóteles, pero Platón hablaba de eidos y Aristóteles hablaba de usía. ¿Sí? Entonces, por eso, por convención, se entiende que si hablamos de sustancia nos referimos a la usía, ¿sí? Que Platón nunca usó esa expresión o no usaba esa expresión. Y si hablamos de idea o de forma, nos referimos a Platón, ¿sí? ¿Por qué? Porque Aristóteles no usaba eido. Usaba, en realidad alguna vez que otra lo usó, pero no es un término, digamos, habitual en Aristóteles. Lo ha usado así, pero queriendo referir a la morfé, ¿sí? No es el término habitual, por eso decimos, bueno, de manera así simplista no lo usaba, ¿no? Entonces, claro, no hay sustancia, o sea, no hay expresión de sustancia o sustancia, si entendemos por sustancia la composición de la materia y la forma, no hay sustancia en Platón. Ahora, si nos estamos refiriendo, digamos, al ser, que es el ser, para Platón, bueno, estamos hablando de eidos. ¿Y qué es el ser? Para Aristóteles, ahí estamos hablando de la sustancia. Pero no hay equivalente entre el eidos y la sustancia. Entre sí no hay equivalente. ¿Se entiende? No hay un equivalente en Platón a la sustancia aristotélica y hay un equivalente en Aristóteles a la idea platónica.
puede ser que fuera una pregunta capciosa, no sé cómo viene en sí el diálogo, tendrán que eso consultárselo, porque si es capciosa es muy difícil de responder, o sea, o hacen toda esta vuelta explicándolo, pero también hay que ver qué quiere decir el profesor, ¿no? Porque por ahí dicen, no le dicen nada. O sea, pregúntenle qué les quiso decir ahí, ¿no? O sea, porque, hola José, no, yo tampoco, pero sí, estoy seguro, sí, está bien lo que estás diciendo, José. Sí, no, Platón no va. Está bien, no, está bien lo que estás diciendo. No sé cómo es todo el contexto del trabajo. Sí, está bien, está bien, está muy bien, está muy bien. Sí, porque no hay término de usía en Platón. O sea, no podemos buscar ningún equivalente. Sobre todo por el hecho de que la usía implica la materialidad y Platón habla de que el ser, por eso es metafísico, es independiente de la materialidad. El ser es independiente de la materialidad en Platón. Entonces, eh, en realidad ahí con el término sustancia lo que les está marcando es digamos, el punto de partida ontológico de los autores. En Platón el punto de partida ontológico es eidos, en Aristóteles es la sustancia. Sí, pero no por eso digo, por eso digo, el punto de partida ontológico, el punto de partida del ser, en Platón es la idea y en Aristóteles es la sustancia. O sea, ¿de dónde partimos? Cuando hablamos del ser, ¿de dónde partimos? Y en Platón partimos de la idea y en Aristóteles de la sustancia. Es eso lo que estaba diciendo. Que ahí lo que se está marcando es un punto de partida ontológico. Está haciendo foco en eso, en el punto de partida ontológico. Bueno, ¿alguna duda que quieran consultar antes de comenzar? Sí, decime. Sí, sí. Tiene que ver con el tema de también, digamos, de un punto de partida de la pregunta. ¿Sí? Eso está vinculado al tema del origen. Entonces, las preguntas que se hacen, Heráclito y Parménides, son muy distintas a las preguntas que se hacen los jónicos. Por eso no se los considera jónicos. O los clásicos naturalistas y se les pone otro nombre de monofisitas. Y ojo, el nombre de monofisistas, o sea, si bien es la convención, las convenciones actuales, digamos, responden a ese nombre,
Ojo que los mismos especialistas, hay muchos que no están muy convencidos de esa convención. No obstante, como a falta de otra clasificación, bueno, se sigue utilizando esa, digamos, la convención de monofisistas, ¿no? Pero ojo que a veces hay, los mismos especialistas cuestionan esa clasificación. La aceptan a falta de no poder proponer una mejor, pero es como que no están muy convencidos. Y cuando algo no convence, significa que en algún momento se va a venir un cambio. Entonces, en algún momento alguien va a proponer algo que nos convenza a todos mucho más de la clasificación actual. Pero bueno, la clasificación actual es esa. Exacto, Eneas, exacto. Muy bien. Pero bueno, sí podemos decir, al margen de si nos convence o no nos convence la clasificación de monofisistas, podemos decir que hay también un cambio entre los que llamamos actualmente monofisistas, o entre Heráclito y Parménides, y los jónicos. Hay un cambio, digamos, y el cambio está vinculado al tema del origen. En el texto de Dabolio, tal vez, aunque parezca muy escueto ese texto, y muy como rudimentario en algún aspecto, en esa rudimentariedad señala cosas muy claves y está señalado. No le digo así, les dice, esta es la diferencia, pero está señalado los elementos que les da a ustedes la pauta de cuál es la diferencia. Pese a que diga, pero este título tiene 2 páginas nada más. Bueno, esas 2 páginas son muy ricas, esas 2 páginas. Hay que poder condensar en esas 2 páginas. Así que bueno, recomiendo ahí el texto ese, para también ver con más claridad algunos temas. Sí, puede ser a veces pregunta de examen, sí. Sí, ha de ser a veces pregunta de examen. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Oriana, ¿no? ¿Algún otro tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a arrancar. Bien, tenemos que seguir con Platón. Lo único que me faltaba del tema de la conexión entre la... que en realidad lo dije, pero bueno, me faltaba profundizarlo, así podemos comenzar con las alegorías, o se pueden entender mejor las alegorías, es comprender que justamente yo o sea, la clase pasada hice mucho hincapié en el hecho de que eh, la realidad sensible, ¿sí? Digamos, se fundamenta o tiene su fundamento, obtiene su ser en la realidad inteligible, ¿sí? En las ideas. O sea que el ser del mate está en la idea de mate, el ser de la pava está en la idea de pava, no sé, el ser del tren, Sarmiento, está en la idea del tren. ¿Sí? O sea, obtienen su ser de la idea. Y había remarcado con mucha énfasis, porque es muy importante, porque si no es como que no se entiende, si no se remarca esta cuestión, que obtener el ser, cuando me refiero a que obtiene el ser, me refiero a que obtiene el ser de manera lógica, es decir, que yo puedo pensar al tren Sarmiento como un tren porque previamente conocí la idea de tren. Sí, y además previamente conocí la idea de tren porque a su vez existe una idea anterior que es la idea del tren. Si la idea del tren yo conocí en otro momento, digamos, en el más allá, cuando estaba muerto, cuando estaba mi alma libre de cuerpo, ¿no? Conoció la idea del tren y otras ideas y después cuando se encarnó, bueno, ve el tren y recuerda la idea del tren. O sea, el ser que yo reconozco en las cosas, o ese ser
que es reminiscencia, que es recuerdo, es un ser lógico. Cuando digo lógico me refiero a que es pensable, no estoy pensando nada extraño, ¿no? Es pensable, es un ser pensable, es cómo yo puedo pensar la cosa. O sea, las cosas pueden ser pensadas en tanto que existe el mundo inteligible. Si no existiera el mundo inteligible, las cosas no podrían ser pensadas. Sería una materialidad sin posibilidad justamente de ser definidas, de ser denominadas, de ser nombradas, ¿sí? Porque, insisto, recuerden que para los griegos hay una relación que no se puede disociar entre la palabra y la razón, ¿sí? Porque de hecho logos significa tanto palabra como razón, entonces yo no puedo disociar lo que pienso de lo que puedo nombrar. ¿Sí? O sea, todo lo que pienso es nombrable, todo lo que pienso está en el lenguaje. ¿Sí? No hay un pensamiento o no hay la idea, ¿sí?, de un pensamiento en imágenes. En todo caso, un pensamiento de imágenes en Platón tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, con la icasía, con la imaginación, pero no con el logos propiamente dicho. Logos propiamente dicho es poder pensar abstracciones, poder pensar ideas. Y las ideas son nombrables. Si hay algo que no se puede nombrar, no puede ser una idea. ¿Sí? O sea, en tanto yo algo puedo pensar algo, eso se lo puede nombrar, eso tiene ser. ¿Qué es lo que él sigue de, ay, no me sale la palabra, qué es lo que él sigue de Parménides, iba a decir Aristóteles, cualquier cosa, qué es lo que él sigue de Parménides, ¿sí? Él sigue de Parménides, sí. Eh, no necesariamente, porque mitológicamente los dioses tienen todo un mundo, son corpóreos, o sea, la naturaleza, o sea, insisto, los dioses, los mitos, están en la naturaleza, entonces no tiene nada que ver. Lo que pasa es que sí después Platón hace una reinterpretación de los dioses ajustada a su teoría de las ideas, donde sí son unos dioses abstractos en cierto aspecto. Pero no. Lo que sí, no es que toma de la mitología, pero sí es probable que al tener todo ese trasfondo mitológico, para un griego fuera más fácil comprender lo que está diciendo Platón de lo que nos puede resultar a nosotros. Lo mismo, ojo, para los primeros siglos o para el cristianismo también, igual. O sea, resultó más fácil comprender lo que decía Platón y porque ese trasfondo teológico habilita, permite, digamos, es más afín a esta teoría. O sea, está hablando de algo metafísico. Sí, pero no es tan sencillo. Sí, pero, o sea, sí, no es tan sencillo. O sea, hay mucha agua bajo el puente. Hay elementos que sí, que le copió la receta, pero también hay elementos que deformó el cristianismo de Platón y bueno, o sea, es complejo el asunto. Lo que podemos decir es que estaban en una misma tónica de la idea de que el ser es metafísico. Pero, insisto, en la mitología no hay un planteo de que el ser sea metafísico, porque de hecho en la mitología griega el ser el ser está en la naturaleza, o sea, el mismo ser de los dioses está en la naturaleza. Así que lo del planteo metafísico o sería original de Sócrates o en su defecto original de Platón. Eso ahí no queda muy claro de quién es original por el tema de que Sócrates no escribió nada. Eh, si seguimos en parte la lectura de Genofonte sobre Sócrates, y esto que dice Platón está tomado de Sócrates. O sea, Sócrates no habría sido el primero que lo dijo. Perdón, Platón no habría sido el primero que lo dijo, habría sido Sócrates. Pero bueno, hay quienes cuestionan también, entonces bueno, no se sabe ahí muy bien
la cosa clara y está debatido, ¿no? Si es entre, pero la cuestión es que es entre ellos dos. Es ahí donde podemos hablar, si entre Sócrates y Platón, sin saberlo con seguridad, es donde surge dentro de la filosofía el plano metafísico. Antes de ellos no hay planteos metafísicos. Sí, o sea, después insisto, está en debate si es Sócrates o es Platón. Y no lo vamos a poder resolver nunca, porque Sócrates no escribió nada, entonces no lo vamos a poder resolver nunca. Entonces van a encontrar quienes especulan que es Platón, van a encontrar quienes especulan que es Sócrates, van a dar argumentos para una cosa, van a dar argumentos para la otra, es como lo de Homero, ¿no? Si existió o no existió Homero, es exactamente lo mismo, no se puede dar una respuesta final, pero sí está la controversia y hay argumentaciones válidas para ambos lados. Lo único que podemos sacar en claro de la controversia es que, bueno, haya sido uno o el otro, es entre ellos dos, que surge lo del planteo metafísico. Es decir, que ni en la mitología había un planteo metafísico. En Grecia. No voy a hablar de otras culturas porque no las conozco, ¿no? Estoy hablando de Grecia. En Grecia el planteo metafísico aparece con Platón y Sócrates o Sócrates y Platón. ¿Sí? O sea, y eso está en controversia quién de los dos es. Pero bueno, antes de ellos dos no lo podemos remitir. Entonces en la mitología no, la mitología es naturalista, no. No. Lo que sí, insisto, lo que puede ser de donde venga tu pregunta, José, puede estar vinculada a lo siguiente. A que como, digamos, los dioses viven en la eternidad y es un mundo increíble, o sea, y son increados, o hay dioses que no fueron creados nunca, que están desde siempre y estarán siempre. Y bueno, la eternidad tiene una serie de características que en ciertos puntos se comparten con la teoría de las ideas. Bueno, allí puede parecer como que lo toma, pero en realidad no lo toma. O sea, son elementos que hacen que dentro de su contexto haya sido más fácil comprender o entender el planteo de Platón. Hoy desde el posmodernismo, o sea, directamente no se puede ni empezar a dar Platón, o sea, es difícil hasta enseñar Platón desde el posmodernismo. ¿Sí? Pero en otras épocas no. ¿Por qué? Porque hay otros valores, otra mirada del mundo que te permite comprenderlo más fácilmente. Desde el posmodernismo es imposible comprender a Platón. O sea, hay que olvidarse del posmodernismo y ubicarse justamente en ese otro mundo. Pero no es algo que lo está tomando, es un elemento original de él, o en su defecto fue un elemento original de Sócrates. Eso no lo vamos a saber nunca, de quién es la originalidad propiamente dicha. No es que es un delirio, lo que pasa es que estás malinterpretando el mito. En realidad para ellos el mito no es algo que abstracto, alejado, no, digamos, las instancias de los mitos son completamente cercanas. O sea, para un griego, aún del siglo V, todavía es loable que un dios se te aparezca y te hable. En sueños, en forma de un mendigo o en cualquier forma en la que los dioses suelen aparecerse, que nunca es diciendo, yo soy el dios, ¿no? O sea, los dioses siempre se presentan, digamos, disfrazados, o en líneas generales se presentan disfrazados, ¿no? Y más que nada en forma de sueños, ¿no es cierto? En los sueños. Entonces, para un griego no era extraño que el dios te hablara, o no era extraño el mito, ¿sí? Las historias que cuentan los mitos no son extrañas para los griegos. Más allá de que hayan ocurrido en un pasado arquetípico, ¿no? O lejano, o imprecisable, ¿no? No es algo extraño.
es algo como que podría ocurrir en cualquier momento. O sea, en cualquier momento una chica, una doncella podría estar huyendo del dios Apolo y los otros dioses transformarla en un árbol, como pasa con con el árbol del laurel. Sí, o sea, que es, no me acuerdo ahora el nombre mítico de la chica que huía del dios Apolo y la transforman en el laurel. O sea, para los griegos es loable de que eso ocurra en cualquier momento. O sea, en la mentalidad griega. Así como en la mentalidad cristiana es loable de que la Virgen se te aparezca y te diga algo. Más allá después de que en realidad por ahí, en líneas generales, los cristianos, no andan diciendo se me apareció la Virgen, o se me apareció Jesús, o se me apareció tal santo y me dijo tal cosa. No obstante, desde la mentalidad cristiana es loable, es completamente loable, de que mañana aparezca alguien diciendo que le habló el santo, y por más que entre en desconfianza, va a quedar suspendido el juicio hasta que el Vaticano diga a ver si es cierto o no es cierto. Estoy hablando de la mentalidad cristiana actual, ¿no? O sea, un católico acérrimo, supónganse que yo, digo, me pongo yo ahí en primera figura, pues no tengo que nombrar alguno. Digo, bueno, no, pues se me apareció, no sé, Santa Teresa de la Cruz y me habló y me dijo, me dio un mensaje, ¿no? Para la Argentina. Y bueno, claro, ¿por qué interfaz en un mundo abstracto, José? No, vos estás usando mal el término, José. No es abstracto, eso es subjetivo. No, tampoco. Bueno, sí, podemos decirlo material, pero en realidad la expresión correcta de lo que vos querés decir es que es subjetivo, que es la experiencia de un sujeto y que al ser la experiencia de un sujeto que a la vez no es intersubjetiva, o sea, que no se comparte con otros sujetos, y bueno, queda ahí puesta en duda. ¿Es o no es la experiencia? No es abstracto. Pero no es la expresión correcta no es abstracto. Abstracto es otra cosa. Lo abstracto es objetivo, porque yo puedo decir, bueno, a ver qué características tiene la mesa. Y todo decirme, y tiene una tabla y algo que le sirva de sostén. Después, bueno, si le sirve de sostén cuatro patas, una pata sola, bueno, después es otro tema. Pero ¿qué es una mesa? Y una tabla donde tenga un sostén, puede ser distintos sostenes, hasta podría ser una mesa colgada, ¿no? Y bueno, que por ende, como es una tabla que tiene un sostén, me sirve para apoyar para diferentes usos, para apoyar cosas, para comer, bueno, para escribir. Bueno, ¿se entiende? O sea, abstracción en realidad es un esfuerzo que yo hago de separar características y quedarme con las características objetivas. Acá no, lo que vos estás diciendo no es un esfuerzo de abstracción, porque lo que estás hablando es de una experiencia subjetiva. Yo les digo, me habló Santa Teresa de la Cruz, pero también les puedo decir, se me aparecieron los marcianos de la galaxia, de la estrella Sirio, y me dijeron también, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? O sea, es una experiencia subjetiva. No obstante, lo que yo quería remarcar con el tema del mito en la época de Platón es que para un griego es tan loable, ¿sí? Digamos, que un dios se te aparezca, como para un cristiano puede ser loable que le hablen los santos. Más allá después, si el común de los contemporáneos
va a decir, y bueno, no, eso, bueno, habría que verlo, ¿no? Si es así o no, habría que demostrarlo, ¿no? O sea, en la antigüedad la manera de demostración es si me apareció un dios y me dijo tal cosa y esa cosa tiene que ver con algo predictivo, si se cumple o no se cumple. Entonces ahí tenemos la prueba, ¿no? Si realmente se cumple, vamos a creer que sí, que realmente se le apareció el dios. Y en el caso, bueno, del cristianismo, no sé qué parámetros tendrán para determinar qué apariciones son, ¿no? Las verdaderas y cuáles no, ¿no? Bueno, eso es tema ya de la teología y del Vaticano, ¿no es cierto? No me quiero meter en eso, pero a lo que voy es que, a ver, cuando se habla o se manifiesta o se canoniza, no sé, a un santo y muchas veces se lo canoniza por milagro, porque decir, no, no, a mí me he curado, o yo fui curado porque yo vi la imagen de no sé qué y yo tenía un cáncer y me desapareció después de que soñé no sé, con el santo tal. Y bueno, y a veces una serie, una casuística, una serie de cantidad de casos parecidos pueden permitir que canonicen, ¿sí?, a un determinado personaje o lo santifiquen. Bueno, ahí está hablando de que para el cristianismo eso es real, para el que es cristiano eso es real. Bueno, estoy diciendo que para el griego era igual de real que lo es para un cristiano eso. O sea, ¿se entiende? O sea, no hay nada abstracto ahí. En todo caso es algo subjetivo. Pero Platón no habla de una experiencia subjetiva. Platón habla de una experiencia objetiva. Lo que sí puede ser, insisto, que lo que vos estás asociando es la idea del mito, de la eternidad que plantea el mito, ¿sí? Y, por ejemplo, determinadas características de hablar de que los dioses son perfectos con las ideas. Es decir, esas características sí, obviamente hacen que estén en un mismo tono, en un mismo lenguaje, en un mismo código, para que un griego le fuera más sencillo comprender lo que decía Platón, que es lo que no es, no. No, es que ahí está el tema, no se lo robó, probablemente no se, o si se lo robó a alguien, se lo robó a Sócrates. Y si no, claro, si se lo robó a alguien, o se inspiró, o lo robó, ¿no? Si se lo robó o inspiró, si se inspiró es de Sócrates, si se lo robó también es de Sócrates. Y entonces, bueno, ¿de dónde lo robó o lo inspiró Sócrates? Bueno, no lo sabemos. O sea, no lo sabemos. Es una evolución propia de ese pensamiento, o sea, la idea de que es que en realidad hay un antecedente, que es Parménides. Lo que pasa es que Parménides, el ser no es metafísico, el ser es físico en Parménides, no es metafísico. El ser está en la naturaleza, no llega a ser un planteo metafísico, Parménides. Queda ahí a medio camino. Hay muchos que dicen, no, no, pero ya está indicando acerca. No, Parménides no, o sea, está a medio camino. Les hago una comparación, no sé, ustedes llegaron, o sea, en introducción a la filosofía, que sé que ven varios, o sea, ven como un punteo general de la filosofía. ¿Vieron algo de fenomenología o en su defecto de hermenéutica? Un segundo que me quieren hablar en mi casa. No, 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 gracias. Bueno, disculpen. No sé, ¿vieron fenomenología o hermenéutica por casualidad en introducción? Ah, bueno. Pero Kant sí vieron. Ajá. Bueno. No sé si. No, no pasa nada. Bueno, por hoy. No, igual, no, igual, ojo, no, no, igual, ojo, que la hermenéutica te pueden dar una introducción, no tiene nada que ver con la hermenéutica que te van a dar, que te dieron en tercero de historia, porque ya ahí ya te la dieron como una metodología de ciencias sociales,
O sea, no, ya ahí te la dieron bien con toda la complejidad que debe ser. La hermenéutica te pueden dar en un primer año como un primer año de filosofía como introducción. No, es mucho más light de lo que te pudieron haber dado en tercero. Bueno, en tercero de historia o de geografía, no sé, en cuál de las dos, porque se utiliza como, es un método de ciencias sociales. Bueno, entonces recapitulo. A ver, por ejemplo, cuando aparezca la fenomenología de Husserl, ¿sí? Husserl le da una vuelta de rosca más a lo que dice Kant. Y uno cuando vuelve a analizar Kant, después de ver a Husserl, vos decís, pero Kant está ahí de afirmar lo que dice Husserl. Sí, está ahí, pero no lo dijo lo que dice Husserl. Bueno, es lo mismo, entre Parménides y Platón pasa exactamente lo mismo. Parménides está ahí de afirmar que hay un mundo metafísico, pero no lo firma. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo, esa misma comparación yo se las establezco cuando en su momento vean fenomenología, aunque sea de manera muy acotada, o vean hermenéutica de manera muy acotada con Kant. La fenomenología y la hermenéutica no se pueden comprender sin Kant. Pero sin embargo, Kant no llega a plantear lo que plantea la fenomenología ni la hermenéutica. Estuvo ahí, estuvo a un paso. De hecho, hasta el mismo Husserl dice que Kant estuvo a un paso. Bueno, lo mismo podemos aplicar para Parménides. Parménides estuvo a un paso de ser Platón, pero no fue Platón. O sea, así como Kant estuvo a un paso de ser Husserl, ojo, no es nada, no es, no es nada menor haber sido Kant, ¿no? Ojo, ¿no? Pero como así como estuvo a un paso de llegar a plantear lo que a su vez plantea Husserl, tuvo un paso, pero no lo llegó a dar el paso. Porque dio otros pasos. ¿Sí? Probablemente contara con unas ciertas limitaciones de época que le impidieran dar ese paso. Lo mismo ocurre con entre Parménides y Platón. O entre Descartes y Husserl, porque Descartes también tiene determinadas ideas que después también las evoluciona Husserl. Y vos decís, pero Descartes estaba ahí también de decir esto que dice Husserl. Pero no es Husserl. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo, o sea, ¿de dónde lo toma ahí? De Parménides, está entre Sócrates y Parménides, de dónde toma esto. Pero él es el primero, al menos de forma escrita, ¿sí? Vamos a ponernos de acuerdo en esto, o al menos en esto sí, hasta, no importa qué controversias existan en el mundo de los especialistas, esto lo podemos decir, afirmar, es el primero que de forma escrita plantea un plano metafísico, Platón. ¿Sí? Plantea abiertamente un plano metafísico. Entonces, bueno, sí, antecedentes son Sócrates y Parménides, pero no hay un plano metafísico en ellos, o al menos no hasta donde podamos verlo. O sea, ahí habría un componente de inspiración propio. No sé si con esto respondo a la duda, José. No, está bien. No, nada, de nada. No, no, en absoluto. De hecho, Platón, si ustedes, si bien yo no voy a exigir que tengan la República completa leída, si de hecho ustedes, si en algún momento la leen completa, se van a dar cuenta que en el libro cuarto ya, pero en el quinto ni que hablar, y en el sexto, en la parte que digamos que los eximí del sexto, critica completamente la religión digamos, griega, está bien, la critica con pinzas, ¿no? Con 500 salvedades para que no le pase lo mismo que le pasó a Sócrates. Pero no, es muy crítico. Bueno, obviamente,
pero es lo que te quiero comentar. Ah, me estás que... sí y no, porque lo que te quiero decir, José, es que él tiene una crítica de respecto de la religión, tiene una crítica basal. No a la existencia de la religión, pero sí a las características que la religión le da a los dioses y a la manera de comprender, ¿sí?, la dinámica de los dioses y los hombres, sí los critica de una manera de raíz y hace un replanteo, literalmente un replanteo filosófico. Se podría decir que hay como una pretensión, aunque a eso queda ya medio camino, de una teología, lo que se denomina una teología natural o de una teología filosófica, es decir, de la comprensión del Dios, de una comprensión de Dios desde la razón. De hecho, Platón afirma, lo afirmaba Sócrates y lo afirmó después Aristóteles, de que había un solo Dios. Que en todo caso, si había más de un Dios, todos los dioses, digamos, bueno, compartían su idea de divinidad en esa idea de un solo Dios, pero que hay un solo Dios. Que esto al cristianismo le vino bárbaro para agarrarlo para cualquier lado, porque cuando Platón plantea la existencia de un solo Dios, se refiere a la razón. ¿Sí? Se refiere a una serie de características que si quieren ahora en un rato las trabajamos. Pero no, es muy crítico del planteo religioso de su época. Y es más, hasta lo reforma al planteo religioso de la época de él. Entonces no lo está tomando de la religión. Lo que pasa que, o qué ocurre, desde las corrientes nietzscheanas se le critica a Platón justamente el ser metafísico. ¿Y qué pasa desde las corrientes cristianas? Desde las corrientes cristianas se asocia la metafísica a la religión. Y no es así. O sea, que la religión se basa, o buena parte de la religión tiene un fundamento metafísico, sí, bárbaro, perfecto, es así. Pero no todo lo metafísico es religioso. Y ojo, también es un reduccionismo respecto de la religión, porque no nos olvidemos que acá en Latinoamérica existió y existe, aunque bueno, ya quedó, digamos, pasado de moda, pero existe, digamos, como revisionismo histórico, lo de la teología de la liberación, que dio lugar a la filosofía de la liberación. Es decir, antes de la filosofía de la liberación existió la teología de la liberación, y la teología de la liberación es justamente todo un replanteo religioso no metafísico. ¿Sí? Entonces reducir, supónganse, la religión a lo metafísico implica eh, dejar excluida la teología de la liberación, o no poder comprender la teología de la liberación, o al menos algunos aspectos de la teología de la liberación. No, pero aparte de que te falta lectura, José, lo que ocurre, insisto, lo que ocurre es que hay lecturas que son predominantes. En sí, en todas las carreras hay lecturas que son predominantes. Y dentro de filosofía predominan las lecturas heideggerianas y las lecturas nietzscheanas. Predominan, pero de una forma, al menos dentro de Argentina, ¿no? Buenos Aires. Por ahí en otros lados predominan otras, pero acá en Argentina, así como en Argentina predomina el psicoanálisis y no en otras partes del mundo, acá en Argentina predomina los heideggerianos y los nietzscheanos. Y entonces, ¿qué pasa? Tanto Heidegger como Nietzsche o Deleuze, pero Deleuze no puede quitarse de encima que es nietzscheano. O sea, entonces estamos en lo mismo, ¿no? Aunque no es exactamente lo mismo Deleuze que Nietzsche, no se puede quitar, digamos, la mochila nietzscheana. Entonces, ¿qué ocurre? Como esas son las interpretaciones más masivas que ustedes se pueden encontrar en Argentina, de parte de los profesores y de parte de cualquier tipo de manual que vayan a leer o cualquier elemento que se comente, no sé, en líneas generales son las versiones que abundan. ¿Qué ocurre? Y se hacen justamente las versiones hegemónicas. Pero estas versiones hegemónicas tienen sus defectos. Uno de los defectos de la visión nietzscheana, entre otros, porque son muchos, ¿sí? No los tengo así contabilizados. Un día tendría que ponerme a contabilizarlos.
así de ver si los planteo esquemáticamente. Pero uno de los problemas que tiene la visión nietzscheana es la confusión de que todo plano que hable del ser es metafísico y todo plano metafísico es religión. ¿Sí? O sea, eso así funciona el sistema de Nietzsche. Nietzsche señala que todo lo que plantee el ser, todo lo que hable del ser, es metafísico y todo lo que, por ende, entonces sea metafísico, va a ser religioso. Pero ¿qué ocurre? En realidad esto en algunos autores se aplica así, pero en otros no. Por ejemplo, en Platón no se aplica, o sea, se aplica sí lo del ser y lo metafísico, pero no lo religioso, porque Platón no tiene intención religiosa, aunque tiene elementos religiosos. Yo no estoy negando lo religioso en Platón, ¿sí? Porque de hecho si nos quiere terminar de convencer diciéndonos que nos vamos a morir, que tenemos que ser buenos, ¿no? La simplifico, que tenemos que ser buenos, porque si somos buenos vamos a tener mejores posibilidades de reencarnación que si somos malos. Bueno, hay obviamente un trasfondo detrás religioso, desde ya que sí. Pero ojo, que no nos engañe ese trasfondo religioso con el planteo filosófico, porque yo puedo desprender ese trasfondo religioso y comprenderlo perfectamente a Platón. Es decir, que no es que necesariamente se conjuga, se asocia, se confunde lo metafísico con lo religioso. Hay una coherencia, van de la mano, ¿sí? No puedo entender no puedo entender en todo caso el uno sin el otro, pero fundamentalmente en realidad no puedo entender el plano religioso sin entender lo ontológico, que es metafísico. O sea, todo parte de lo ontológico en Platón, hasta inclusive lo religioso. Pero el propósito de él no es hacer religión, el propósito de él es explicar la realidad. Y él entiende que la realidad tiene un ser que es lógico, y que ese ser lógico es la capacidad que tienen las cosas de tener una forma, de tener una idea. Porque si no, daría lo mismo, digamos, no sé, un árbol que un ladrillo, darían exactamente igual. Si no hay una forma que permita denominarlos y que permita identificarlos, decir, ah, esto es esto y esto otro es aquello, dan igual lo uno y lo otro. ¿Sí? O sea, él está preocupado por justamente encontrar una fundamentación a ese mundo desde el punto de vista del ser pensable, no del ser material. De hecho, en otro diálogo que se llama el Demiurgo, que se llama el Timeo, que también se lo llama el Demiurgo a ese diálogo, él plantea o hace un intento de explicación de cómo el mundo llega a ser lo que es. ¿Sí? O sea, ahí está el planteo cosmológico de Platón. Y en ese planteo cosmológico él dice que en la eternidad siempre existió el mundo de las ideas y existió el Demiurgo. Que el Demiurgo es el Dios, es el único Dios, o es el principal Dios, según Platón. Pero es un Dios que también es increado, o sea, que no tiene creación alguna, que no es ni Gea, no es Urano, no es Crono, no es Caos, o sea, es el Demiurgo. Y, a ver, o sea, siempre existieron, dice Platón en el Demiurgo, las ideas, siempre existió la materia y el Demiurgo. ¿Y cómo se genera el mundo? ¿Cómo llegamos a este mundo? Bueno, porque en algún momento el Demiurgo, mirando las ideas, imprimió esas formas que están en las ideas en la materia. O sea que ese Dios creador, en realidad lo llamamos el Dios artesano, para diferenciarlo del Dios cristiano, del Dios judío cristiano,
que el Dios judío-cristiano decimos que es creador propiamente dicho, porque crea de la nada, ¿sí? En el mito del Génesis judío-cristiano, Dios de la nada dice que se hagan las aguas y las aguas se hicieron, que se haga el cielo y la tierra y el cielo y la tierra se hicieron, ¿sí? Tiene la palabra eficaz, la palabra creadora. No se remonta a nada anterior para hacer el agua, ni el cielo, ni la tierra. Él de la nada crea. Pero acá no, este demiurgo no crea de la nada. Este demiurgo tiene por un lado la materia y por otro lado tiene las ideas. ¿Y qué hace el demiurgo? Y es como un artesano, literalmente. Piensa, mira los diseños y los plasma en el barro, ¿no? Hace figuras en la materia. Y así crea todo lo que es. Inclusive ese demiurgo crea los mismos dioses. Inspirado en la idea de divinidad. ¿Sí? Esa explicación del demiurgo, en realidad, que él da, es una explicación para intentar de explicar, bueno, a ver cómo llegamos a este mundo de la materia. Pero, ojo, a este mundo sensible, ¿no? Pero, ojo, este mundo sensible en realidad, en cuanto que materia no tiene explicación, porque la materia está desde siempre igual que las ideas. Lo que tiene esa explicación, o lo que él trata de explicar con ese mito del demiurgo, ¿sí? Lo que él trata de explicar con ese mito del demiurgo es cómo cuerno las ideas llegaron a la materia. Cómo cuerno surgió el árbol. Cómo el árbol que podemos ver se inspira en la idea de árbol. ¿Sí? Porque no hay un artesano literalmente que haga el árbol. Bueno, hay un demiurgo que hace el árbol. Y también, con la misma idea que un artesano se inspiraría para hacer una silla o una mesa. Es decir, lo que trata de explicar con ese mito que está en un diálogo, insisto, que se llama el demiurgo, es cómo las ideas llegan a la materia. Pero la cuestión fundamental, ¿sí? Por eso no se suele dar tanto el tema de ese mito, pero la cuestión fundamental es que las ideas siempre existieron y la materia también. Si el demiurgo no hubiera hecho ese trabajo de que ojo, esto del demiurgo él lo explica como nous, como inteligencia. El demiurgo es una inteligencia que mira las ideas y las aplica. Si el demiurgo no hubiera hecho ese trabajo de plasmar las ideas en la materia, el mundo de las ideas seguiría siendo el mundo de las ideas y la materia seguiría siendo materia. ¿Sí? Y no habría nada para comprender en el mundo de la materia. ¿Se sigue? O sea, no... La intención de Platón es explicar por qué las cosas tienen forma, por qué las cosas tienen una forma pensable. ¿Por qué yo puedo pensar al árbol como árbol y diferenciarlo de una montaña? Eso es lo que quiere explicar Platón. No sé si se puede ver esto. A ver, para que me salió cortado tu mensaje, José. El demiurgo en griego, sí, la filosofía no. Es el dios, lo llamamos, o sea, en filosofía antigua le llamamos el dios artesano. Ojo, esto del demiurgo va a reaparecer en toda la escuela platónica y en la neoplatónica. Si nosotros a un autor que no vamos a llegar a ver por cuestiones de tiempo, se llama Plotino, que vuelve a aparecer, no en sí el demiurgo, aparece de otra manera esta idea del demiurgo, pero siempre está presente esta idea del demiurgo. Si no está el demiurgo en Plotino, es distinto el camino, no me quiero meter para no enredarlos, pero lo que quiero decir que o sea, Platón funda su escuela y todas las escuelas siguen esta línea. ¿Qué ocurre? Este es el pensamiento platónico.
Ahora bien, el pensamiento platónico, igual que el pensamiento pitagórico, o lo que se cree que fue en su momento el pensamiento pitagórico, es la base, ¿sí? O son la base de las escuelas gnósticas, tanto de la antigüedad como las escuelas gnósticas que puedan existir hoy en día. Pero, insisto, el gnosticismo, o mejor dicho, no insisto, remarco. Con el gnosticismo tenemos un problema. El gnosticismo, desde el punto de vista académico, está considerado por fuera de la filosofía. O sea, no está considerado como una filosofía legítima. ¿Por qué? Y porque tiene determinados intereses religiosos que exceden a los intereses filosóficos. Entonces, en líneas generales, se excluye todo el gnosticismo de la filosofía. No obstante, el gnosticismo sí se nutre de filosofías como Platón o todas las derivaciones de Platón neoplatónicas o Pitágoras o las derivaciones pitagóricas, ¿sí? Aunque algunas otras derivaciones también, ¿no es cierto? Pero con el gnosticismo hay que tener recaudos. ¿Por qué? Porque tenemos autores de filosofía muy importantes que fueron gnósticos o que para algunos intérpretes han sido gnósticos, entre ellos Plotino. Plotino para algunos autores ha sido gnóstico, Orígenes ha sido gnóstico para muchos intérpretes interesantes, ¿no? O sea, García Bazán es un argentino, digamos, que ha trabajado en esa línea del gnosticismo presente en Plotino, del gnosticismo presente en Orígenes, y en algunos otros autores más que, bueno, que no vienen ahora al caso. En San Agustín también hay muchos que señalan que hay elementos gnósticos, ¿no? O sea, hay muchos autores de la filosofía que se los acusa de ser gnósticos o de tener elementos gnósticos. Pero, ojo, no hay que confundir que haya autores que tengan elementos gnósticos o que inclusive hayan podido profesar una filosofía gnóstica con la filosofía gnóstica propiamente dicha, porque la filosofía gnóstica implica una serie de elementos que acá no entran en juego, o que acá desde el punto de vista filosófico no nos interesan. O sea, yo por ejemplo les puedo decir, bueno, la teoría antropológica de Platón es que hay un dualismo antropológico, o sea, lo que expliqué en la clase pasada, ¿no? Hay un dualismo antropológico, el cuerpo se muere, el alma sobrevive, el alma va al mundo de las ideas, mira las ideas, reencarna, y eso es gnóstico, 100%. Pero a mí no me interesa la cuestión gnóstica. ¿Por qué? Porque la cuestión gnóstica no se queda en eso. La cuestión gnóstica entra a interiorizar, supónganse, qué alimentos son más viables para que el alma reencarne de una mejor manera, en una forma, digamos, más dichosa la próxima vez, o al menos que no se degrade en sus reencarnaciones, qué alimentos, qué prácticas morales, qué acciones debo cometer, qué conocimientos debo adquirir. O sea, el gnosticismo se mete en una cuestión de filosofía de vida pensando en ese más allá. Que acá en Platón no está eso presente, o está muy, o al menos el Platón que nosotros vemos no está, ¿sí? O sea, no nos llegaron escritos donde él diga, bueno, tenés que comer tal cosa porque si no, no reencarnás. ¿Sí? Obviamente hay indicaciones morales, ¿no es cierto? Eso sí, pero no hay una, ¿cómo decirlo? Ese interés que tiene el gnosticismo. El gnosticismo centra su interés el 100%, ¿sí? en ese punto, ¿sí? Que es la reencarnación, que es la supervivencia del alma. Platón sí entra, o sea, le da interés, o sea, tiene interés la supervivencia del alma, es parte de su sistema, ¿sí? Es una parte fundamental de su sistema, pero no se queda ahí. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Vemos a Plotino. A Plotino también le interesa el tema de las costumbres, la alimentación. O sea, hace muy bien Bazán cuando dice que Plotino tiene elementos gnósticos o tal vez haya sido un gnóstico.
Pero, ¿qué es lo que nos diferencia o por qué no decimos que Plotino no es una filosofía gnóstica? Y porque no se queda en los intereses que se quedan los gnósticos. Los gnósticos se quedan limitados a una cuestión de pensar la trascendencia, de pensar la divinidad, de pensar, digamos, en la reencarnación. Y estos autores van más allá. Entonces, a ver, cuando Platón dice esto, ha dado lugar a un concepto que luego va a tomar el gnosticismo. No por esto Platón es un gnóstico. O sea, es confundir el punto de partida con lo que viene después. Ojo que esto que vos estás marcando, José, está muy bien. ¿Por qué está muy bien? Y porque son confusiones habituales. O son confusiones que si no se menciona uno como docente no sabe en lo que el alumno está pensando. Y son confusiones que se tienen muy habitualmente. ¿Sí? Claro, Ezequiel, exactamente, ordena pero no crea, diseña, podríamos decir inclusive, diseña. Es un diseñador, el demiurgo. ¿Se entiende esta idea? O sea, esto es importante. Ojo, si bien yo siempre digo que Platón es un viejo cuentero porque lo es, no hay que enojarse tanto con Platón. O sea, a veces, yo sé que a veces por momento enoja Platón porque macanea mucho. Macanea, sobre todo La República es un libro donde macanea un montón. Entonces realmente hace como que uno a veces hasta se siente insultado en su inteligencia. Pero si uno puede mirar más allá del macaneo, ¿cuál es el planteo real que está haciendo? Independientemente de si lo puede fundamentar adecuadamente ese planteo, vamos a darnos cuenta que es un pensamiento muy rico, independientemente de si compartimos con él ese pensamiento. O sea, no nos quedemos, ojo, ¿no? Porque como el postmodernismo es prácticamente nietzscheano o pro-nietzscheano, hay una adversión a todos los filósofos considerados metafísicos, y bueno, Platón está a la cabeza, hay una adversión total. Entonces, bueno, eso también limita mucho esa adversión o ese prejuzgamiento que hay de Platón, limita mucho a la comprensión de Platón. Aparte de vivir en una época que no tiene nada que ver, nos limitan los prejuicios. Traten de liberarse de esos prejuicios, porque hay un pensamiento muy rico. Y hay un pensamiento muy rico del que inclusive autores posmodernos siguen robando. ¿Sí? O sea, han robado. Heidegger ha robado de Escoto, Deleuze ha robado también de Escoto, ha robado de Platón cosas, Deleuze ha robado de Platón, más allá de las críticas. Pero ¿por qué ha robado de Platón? Y porque él no se quedó en el Platón superficial, está yendo al Platón profundo. Entonces, lo que yo trato es que ustedes miren más allá del Platón superficial y que vayan a ese Platón profundo, a ese Platón del fundamento. ¿Sí? Obviamente no nos podemos librar de todos los macaneos que él tiene para fundamentar lo que en realidad no queda fundamentado. O sea, realmente no hay un verdadero fundamento. O sea, está lleno de errores el pensamiento de Platón. ¿Sí? A nivel lógico está lleno de errores. O sea, las críticas de Aristóteles son perfectas. Pero más allá de los errores que él hace o que él tiene una comprensión del fenómeno desde el punto de vista lógico que no la podemos obviar en filosofía. Y que no la podemos tampoco incorporar como algo como que es un pensamiento en el que siempre vamos a tener que discutirlo. No, amíguense con Platón. Amíguense con Platón porque hay otros cumpliendo el rol de Platón hoy en día. Y que no lo van a ver por estar enojados con Platón. Así que bueno, les pido eso. Se traten de ver, ¿se puede ver esta cuestión de que él no está fundamentando el ser material de las cosas? Está fundamentando el ser lógico de las cosas. El ser material no le interesa. No lo va a fundamentar el ser material
o en todo caso lo más cercano a fundamentar el ser material de las cosas es esta teoría del demiurgo, pero no le interesa el fundamentar el ser material, lo que le interesa es fundamentar el ser lógico. O sea, ¿por qué puedo distinguir una mesa de una silla? ¿Por qué puedo decir mesa y silla? ¿Por qué a la razón son diferentes la silla y la mesa? Es eso lo que él quiere plantear. No porque la materia, y porque la materia, por ahí no hay diferencia en la materia, por ahí tanto la silla y la materia, tanto la silla y la mesa son de madera, entonces bueno, no hay ahí, no hay diferencia. Pero sin embargo mi razón puede establecer una diferencia entre una silla y una mesa. ¿Por qué? Es eso lo que le interesa, el ser lógico. ¿Se puede ver esto? Ojo, que es lo mismo que le interesó a Kant. ¿Quién habló? No, no, pero por las dudas lo planteo. Bien. ¿Alguna otra duda? Ojo que Kant, o sea, tiene exactamente la misma preocupación, ¿eh? El Kant de la crítica de la razón pura tiene la misma preocupación. Obviamente la respuesta es diferente, pero la preocupación es la misma. ¿Por qué yo puedo decir que una cosa es una mesa y de otra cosa que es una silla? La respuesta que da Kant es otra, pero la preocupación es la misma. Tiene exactamente la misma preocupación que tiene Kant. Lo que pasa es que cada uno responde con lo que pueda responder en su época. Aparte de, bueno, de las particularidades. ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, entonces vamos a esto. Hay un nexo, ¿sí?, entre la idea y la cosa. Por un lado, por lo que acabo de explicar, porque se dio que lo explicara así, lo del demiurgo, ¿sí?, lo de la teoría del demiurgo, de que las ideas siempre existieron, de que la materia siempre existió, y de que hubo un dios, que él lo denomina demiurgo, que también siempre existió y que inspirándose en las ideas le dio forma a la materia, ¿no? O sea, que estaba aburrido y se puso a crear formas en la materia. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una conexión entre la cosa material, entre la cosa sensible y la idea. Esa conexión es lo que Platón llama copia u imitación. Sí, o sea, lo que es en el término griego es la mímesis. Si lo escribo, por las dudas no se me está escuchando bien. Mímesis. ¿Sí? La mímesis. La imitación. Sí, de ahí viene, supongo yo. No, también no lo sé ciencia cierta. Pero de ahí supongo lo del mimo, ¿no? Del mimo que ese que el, el típico, ay, ¿cómo era este Marcel? Ay, no me puedo acordar. El tan famoso el francés Marcel, no me acuerdo cuánto, el de la remerita a rayas y la cara pintada de blanco, ¿no? Los mimos, la escuela de mimos, que son los que te imitan los gestos, ¿sí? Porque mímesis significa, ya voy, Ezequiel, ya voy. Sí, ahora voy. Primero tengo que explicar esto. Eso lo dije, lo mencioné porque le estaba respondiendo algo a José. Ya lo voy a explicar lo de la ecasia. Mímesis es imitación, ¿sí? Entonces las cosas imitan o copian, ¿sí? Se inspiran en las ideas. O sea, la mesa es mesa porque está imitando la idea de mesa. ¿Sí? Está copiando, está tomando el ser de la idea. ¿Sí? O sea, está tomando esos rasgos que lo hacen ser mesa de la idea. Ojo, la mesa yo la puedo destruir y puedo hacer otra cosa. Yo qué sé, voy a tomar un ejemplo de
de una amiga mía, agarró una escalera y la hizo una estantería, una escalera de madera. De albañil, la puso atravesada, ¿no? Y la convirtió en una estantería. Entonces, ¿qué pasó ahí? A una idea, o sea, ahí qué pasó, la escalera dejó de compartir su idea de escalera para compartir la idea de mesa, hay una transformación. Que ahí la opera, digamos, el fabricante, el artesano, ¿no? El que hace la transformación de esa cosa. Yo supónganse a la mesa la puedo transformar, no sé, en otra cosa. No se me ocurra en qué podría transformar una mesa, pero la podría transformar en otra cosa. ¿No es cierto? O un chico cuando juega lo transforma en otra cosa. Es decir, ¿qué hace? Hace que la cosa copie una idea distinta. ¿Sí? Eh, porque la cosa sensible, no tiene en sí un ser. El ser está en las ideas. Es decir, que la cosa siempre tiene un ser que es prestado de las ideas. Por ese motivo, la cosa hoy es algo, la cosa sensible, ¿no? Hoy es algo, y mañana, si yo lo cambio, le doy otra forma, no sé, lo pongo, o sea, el caso de la escalera de pintor, en vez de ponerla vertical, la pongo horizontal, la puedo transformar en una estantería. ¿Sí? Ese simple cambio de posición transformó la idea de la cosa y transformó la cosa sensible. ¿Se entiende esto? Porque ya dejó de ser una escalera. O sea, de la lógica platónica, dejó de ser una escalera para ser una estantería. Entonces la cosa sensible tiene un ser perecedero, no solo por el hecho de que se muere, de que se pudre, de que se desintegra, sino no solamente tiene un ser perecedero porque se va a desintegrar en algún momento, sino que también tiene un ser perecedero porque puede cambiar de forma, y cambiar de forma no es solamente cambiar en el sentido de decir, bueno, se desgastó, se corrompió. Cambiar de forma también puede ser que le dé otra forma. Claro, lo de los palets que hacen un montón de cosas, muy bien, Ezequiel, sí, tal cual, con los palets hacen camas, hacen sillones, hacen cualquier cosa con los palets, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? El palet ahí dejó de ser palet para transformarse en algo distinto. O sea, en Platón se entiende esa idea. O sea, que la cosa obtiene su ser de la idea. ¿Por qué? Porque lo que la cosa es algo lógico. Pero ustedes me podrán, sigo con el ejemplo de la escalera, ¿sí? De la escalera de carpintero o de albañil, que mi amiga agarró. No, que esto claro, ¿eh? Este ejemplo lo saco de algo real. Una amiga mía agarró una escalera de albañil y la hizo estantería. Mira, ustedes me pueden decir, bueno, pero la escalera de albañil no dejó de ser escalera de albañil porque vos la volvés a poner, le sacás los adornos, la descolgás, la volvés a poner en vertical y sigue siendo una escalera de albañil. Sí, perfecto. Pero ¿qué lo diferencia de seguir siendo una escalera de albañil? Y que ella lo puso horizontal y le puso cosas. Entonces, mientras está colgada con cosas arriba, la escalera de albañil no es una escalera de albañil, es una estantería. Ahora, si un día le sacamos todas las cosas y la volvemos a poner vertical y los peldaños no están podridos, bueno, perfectamente podrías volver a hacer una escalera. ¿Qué me está mostrando eso? Que la cosa sensible no tiene un ser en su materia, tiene el ser en la idea que toma prestada. ¿Se ve esto? O lo mismo que, bueno, un ejemplo más medio tonto, ¿no? Más estúpido. O los tachos, ¿vieron? De pintura, ¿sí? Que mucha gente agarra en las casas y los agarran de tacho de basura o de tacho para alguna otra cosa. Y una vez que agarran, lo lavan bien, lo agarran de tacho para otra cosa, el tacho ese. ¿Sí? Le podemos dar un montón de usos. Digo, de macetero, de lo que sea. A ver, era un tacho de pintura. Yo al ponerle una planta dentro o yo al ponerle una bolsa de basura dentro, lo transformé. Bueno, ustedes me pueden decir, bueno, pero sigue siendo un tacho.
Sí, perfecto, porque en ese caso lo estoy dando esa forma. Pero tal vez si yo me pusiera en algo más elaborado, lo convertiría en algo distinto. No tengo mucha imaginación para el bricolage, ¿no? Aclaro. Otro ejemplo que también tomo de una prima mía. Una prima mía, en una época, había hecho, cuando era joven, cuando era adolescente, se había hecho un tacho de basura, un tacho, más bien no un tacho de basura, un cesto de papeles, ¿no? Porque como tacho de basura no funcionaba, era para cesto de papeles. Había guardado un montón de paquetes de cigarrillos en box, o sea, las cajas de los box de cigarrillo, las había pegado y había hecho un papelero que le había quedado re original. ¿Sí? Bueno, ¿qué hay? ¿Qué pasó? Las cajas de cigarrillo o los boxes de cigarrillo dejaron de ser cajas de cigarrillo para transformarse en un papelero. Lucy, te leo. En realidad no tiene ser entonces, solo es copia de ese ser. Exactamente, Lucy, diste en el clavo, no tiene un ser en sí misma. Por eso es que Platón dice en la República, en el libro décimo todo el tiempo, ¿sí? La mesa en sí, la mesa sensible. La mesa sensible no tiene un ser en sí, tiene el ser de la mesa en sí, que es la idea. La mesa en sí es la idea. La idea no puede dejar de ser idea de mesa. Si deja de ser idea de mesa, sonamos. Se nos van al bombo todas las mesas, o sea, no podemos, o sea, no, lógicamente es imposible, o sea, no es una cuestión de planteo natural, o sea, no es una cuestión de planteo físico, de naturaleza. La idea de mesa no puede ser otra cosa más que idea de mesa. O sea, la A no puede dejar de ser la A, o el triángulo no puede dejar de ser el triángulo. Es decir, es ese nivel de logicidad que le está aplicando a la idea de mesa, idea de cama o idea de justicia. O sea, de la misma manera que uno podría decir el triángulo no puede no ser triángulo, bueno, de la misma manera la idea de mesa no puede no ser mesa. Ahora, en cambio, la cosa sensible sí puede cambiar. ¿Sí? Yo al cuadrado, supónganse al cuadrado sensible, supónganse que agarro y corto un cuadrado de papel. Bueno, tengo ahí un cuadrado, perfecto. Pero agarro, lo doblo en forma triangular, perdonen que no sea muy buena expresándome, pero supongo que me entienden, lo doblo como si fuera una servilleta, ¿y qué pasa? Desapareció el cuadrado, y lo corto, si quieren lo cortamos inclusive. Lo doblamos y lo cortamos de esa manera, ¿y qué pasó? Desapareció el cuadrado y me aparecieron dos triángulos. Porque, porque la cosa sensible no tiene la idea, la está tomando prestada. No, la idea no, la cosa sensible puede cambiar su ser por otra idea, claro, por otra idea, claro, claro, pero la idea no puede ser reemplazada porque si yo digo, la idea reemplazada es como si yo te digo, bueno, te reemplazo la idea de mesa por la idea de escritorio. Las ideas, o sea, el plano de las ideas no se reemplazan, cada idea tiene ahí su posición, su definición, no hay reemplazo. El reemplazo es el ámbito, sí, claro, o sea, en realidad la cosa sensible reemplaza una idea por lo que yo te estoy corrigiendo, José, es la expresión. Claro, lo que te faltó a tu expresión es que la cosa sensible puede renunciar a una idea y tomar otra, o reemplazar una idea por otra. Es la cosa sensible. ¿Sí? Eso es lo que tiene que quedar claro. ¿Qué es la cosa? ¿Por qué? Porque si no me decís la cosa sensible, y bueno, puede ser que yo te interprete que es la idea, y entonces digo, no, ahí está mal. Entonces, claro, es por eso que te insistí
en la expresión. Sí, tal cual, la cosa sensible puede puede cambiar de idea. La cosa sensible sería lo que sí, obviamente, por eso es que Platón les dice que las cosas sensibles cambian, mutan, se transforman. Ojo, a veces la mutación no es que cambie de idea, simplemente que envejezca, se corrompa y se muera, o sea, se destruya. A veces algo mantiene siempre su idea hasta la destrucción. Pero a veces no hace falta que la materia de esa cosa se destruya, sino que puede ser que se destruya, ¿sí? En tanto hay una transformación. ¿Sí? Ese tacho el tacho de pintura, como dijo José, lo doy vuelta y lo transformó en un asiento. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, se transformó, se destruyó como tacho de pintura para transformarse en algo distinto. Pero hay destrucciones, insisto, que pueden implicar un cambio ya material de la cosa, o sea, porque en todo caso, la gran diferencia que hay entre el tacho de pintura y el ejemplo de la escalera que yo dije, la escalera estantería y el tacho de pintura, es que son reversibles, podrían volver a ser escalera y podrían volver a ser tacho de pintura. Pero en cambio, lo de las cajas de cigarrillo no. ¿Sí? Porque una vez que la pegaste, ya después no la puedes despegar. O bueno, la podés despegar, pero la vas a destruir. Entonces ya no me volverían a servir como cajas de cigarrillo. Se entiende el papelero, por dar un ejemplo. O puede haber transformaciones que implican que yo tenga que cortar la cosa, ¿no? Hacer una serie de cambios que ya no puede haber reversión posible. Pero no obstante, este mecanismo es el mismo. La idea de, o sea, insisto, ¿no? Bueno, por idea, suena más redundante, ¿no? La intención de que la cosa obtiene su ser de la idea es el mismo. Independientemente si el ejemplo que estoy dando sea reversible o no sea reversible. Exactamente, Ezequiel, muy bien. Sí, la idea de caja de cigarrillo es eterna, tal cual. Ahora, la caja de cigarrillo sensible deja de ser. A ver, Lucía dice, estoy pensando en una torta, pero digo, sus ingredientes son y dejan de ser a la vez que... Claro, en realidad, muy bien. Lo que vos estás dando del ejemplo, Lucía, de una torta o cualquier comida, ahí hay una transformación química. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Los ingredientes o sea, dejan de ser lo que son para transformarse en un ser nuevo. ¿Sí? En el caso de la torta, debe ser una manera muy simple, porque yo de cocinera cero, yo qué sé, los huevos, la harina, el aceite, dejan de tener su forma y de tener esa idea de huevo, harina y aceite para transformarse en la idea de bizcocho. Y no hay manera de volver atrás. Después de una vez que hice la torta, pero no puedo. Lo pasamos por un procesador donde se para el aceite y el huevo y la harina. Ahí es un buen ejemplo de algo que no saber. Bien. ¿Se puede ver esto? Entonces, esta es la conexión que hay entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Es una conexión lógica. No es una conexión, y esto es muy importante para no hacer tanto hincapié en, ¿cómo decirlo?, en la incoherencia o en lo que pueda parecer incoherente en Platón. No es una intención genésica, no es una intención de explicar a ver cómo surge la idea, ¿no? O cómo surge la idea en la cosa, más allá de que exista, o sea, de que él plantea en el libro el Timeo, el mito del demiurgo, más allá de ese planteo, la intención de Platón fundamental no es explicar cómo, digamos, de qué manera las ideas llegan a la materia, sino es explicar por qué las cosas sensibles tienen un ser perecedero, pero que ese ser tiene una forma que es lógica y que es comprensible por la razón. Esa es la intención de Platón.
que obviamente a este mundo lógico él le da un relieve ontológico y metafísico. ¿Se entiende esto? Ay, qué es lo que tengo que escribir, Lucy? Lo del relieve. Ahora espera que... Espérate que yo digo las cosas, pero después de ahí escribirlas, espérenme un segundo. La preocupación de Platón no es, un segundo, genésica, no lógica. Le interesa explicar por qué la materia tiene una determinada forma. Si no, interesa explicar que la cosa sensible puede ser pensada en tanto que una determinada forma. No lo dije igual de la manera que lo dije antes porque me es imposible repetir tal cual las cosas. Siempre. La cosa sensible puede ser pensada en tanto que una determinada forma. Es decir, quiero decir con esto que ¿por qué la mesa sensible puede ser pensada en tanto que mesa? ¿Sí? Cuando estoy diciendo eso, estoy queriendo decir eso. Bien, para completar esto, lo que tengo que decir que en la preocupación, yo puse que la preocupación es lógica, ¿no? Sí, ya lo puse, que la preocupación es lógica. Entonces, esperen que no me queda bien armado el párrafo así en escrito. Si no le interesa explicar la cosa sensible, puede ser explicar por qué la cosa sensible puede ser pensada en tanto que una determinada forma. El planteo es al mismo tiempo lógico, ontológico y metafísico. ¿Sí? O sea, está este planteo que no nos podemos desprender, que es lógico, ontológico y metafísico, pero la preocupación sí es lógica. La preocupación en Platón es lógica. En cambio, por eso están las grandes diferencias con Aristóteles. En cambio, Aristóteles era científico, o sea, hay que tener en cuenta que Aristóteles es un científico en su época, Platón no es un científico. Y Aristóteles, en cambio, la preocupación de Aristóteles, si bien tiene preocupaciones lógicas, porque aparte de ser un científico fue un lógico, no por nada se lo denominó el padre de la lógica, porque es el primero en sistematizar, ¿sí?, los razonamientos. Pero aparte de ser un lógico, un gran lógico, Aristóteles, la base de su preocupación no es la lógica. La base de su preocupación es la naturaleza, es la fisis. O sea, en Aristóteles lo puede más la intención de la preocupación física. En ese sentido, Aristóteles vuelve
Lo que pasa es que no es un jónico porque tiene un punto de partida distinto. Pero en ese sentido, Aristóteles se parece más a los jónicos que a Platón. Platón se parece a Parménides, los dos tienen una intención lógica, la explicación de ellos es lógica. Lo mismo que Heráclito, Heráclito también tiene una intención lógica. Los tres tienen en común que tienen intenciones lógicas. Pero Aristóteles no, la intención de Aristóteles es explicar la naturaleza. Luego, digamos después, por otro lado, Aristóteles tiene intenciones de explicar la lógica. Pero por eso la lógica de Aristóteles no tiene nada que ver con esto del sistema de ideas de Platón. Está bien, no pasa nada, Lucy. ¿Se puede ver esto, gente? O sea, por ejemplo, Aristóteles tiene como intención explicar qué es lo que hace que la mesa sensible que tengo ahí concreta delante de mi vista sea justamente una mesa sensible. Sea una sustancia, va a decir Aristóteles, sea un ente. ¿Sí? O sea, tiene esa intención, explicar qué, o sea, qué ser tiene la mesa que tengo ahí adelante. Y bueno, es un ser porque es una sustancia, porque es una unión de materia y forma, etcétera, etcétera. La preocupación de él es naturalista, es física. Es decir, Aristóteles junta, ¿sí?, lo ontológico con lo físico, o sea, lo ontológico con lo natural. Después, por otro lado, tiene otras intenciones u otras preocupaciones lógicas. Pero las preocupaciones lógicas no tienen nada que ver con explicar por qué la mesa que tengo delante es una mesa. Son dos caminos distintos. En Aristóteles. En cambio, a Platón no le interesa explicar por qué, o sea, lo que no le interesa explicar por qué la mesa que tengo delante es una mesa. Le interesa explicar por qué eso que tengo delante yo lo pienso como mesa. La diferencia puede parecer mínima, pero en realidad, cuando uno puede ver esa diferencia, podés entender por qué el planteo es tan distinto. ¿Sí? O sea, Aristóteles quiere explicar el ser concreto, empírico de la mesa. Cuando me refiero a empírico, me refiero al ser de la experiencia de la mesa, ¿no? Quiere explicar ese ser. Platón no quiere explicar el ser empírico de la mesa, no le interesa el ser empírico, le interesa el ser conceptual de la mesa. Entonces, por eso, digamos, ni se mete por ese lado. Es lógico, y dice, bueno, a ver, el ser conceptual y está tomado de la idea de mesa, listo. Si mañana lo doy vuelta y lo transformo en otra cosa, y va a estar tomando otra idea. Entonces, bueno, el ser sensible tiene un ser cambiante y su ser depende de la idea que le estoy dando. De la idea que le aplico. ¿Se puede ver? Espero que se pueda ver con claridad. Lean, acompañen esto, las clases, con lectura, porque si no es irremontable. ¿Sí? O sea, porque yo estoy suponiendo que han leído. Bien, la clase que viene, falta arranco con las alegorías, ¿sí? Porque, digamos, hoy me fui desviando con los planteos que me hizo José, pero que vinieron bien, porque, a ver, los planteos que me hizo José podrían ser las tergiversaciones de cualquiera, o sea, podrían, o pueden ser elementos que pueden dar lugar a tergiversaciones que podría haber hecho cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, había que aclarar, había que machacar en eso, había que trabajar. O sea, lo digo así, había que trabajar. Me vino muy bien todos los planteos que hiciste, José, porque, bueno, uno no tiene la bola de cristal, no tiene, digamos, telepatía y no sabe lo que están pensando los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, cuando ustedes justamente hacen determinados planteos,
uno ahí sabe qué están pensando y bueno, si van por el lado correcto o no, o hay algo en lo que dicen que puede ser peligroso, que puede dar lugar a una tergiversación, y entonces bueno, cuando aparece su palabra ahí se puede trabajar sobre lo que ustedes dicen. Bueno, vamos a encontrarnos el próximo miércoles y ustedes en la semana me dicen qué quieren y el próximo miércoles, aunque sea por lo menos, este, nos vemos por última vez, hacen últimas preguntas que necesiten, si no pueden seguir los otros días cursando, sí les voy a dejar los videos que necesiten de Aristóteles, de R de Platón, pero por lo menos diría yo de encontrarnos el próximo miércoles para, bueno, darnos un cierre, porque si no fuese como un cierre de pum, estalló una bomba. ¿Se entiende esto? Al menos, al menos con eso. Bueno, gente, nos estamos viendo. Chao, nos vemos. Nos vemos.